Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo nuevo de Shabbat, a este día de reposo en el que el Eterno nos permite compartir juntos como familia, como hermanos, el sentarnos a la mesa y disfrutar del alimento que Él ha preparado para nosotros en este día de Shabbat. Hoy tenemos una nueva oportunidad de venir ante su presencia para meditar en sus caminos, para aprender acerca de sus palabras, para instruir a nuestra familia, a nuestros hijos acerca del temor y del conocimiento de nuestro Elohim, que es santo, que es perfecto, que nos da todo cuanto tenemos. Sus misericordias son nuevas cada mañana y hoy nos ha dado vida para buscarle, vida para honrarle, vida para alabarle. Y es por eso que hoy les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen en este estudio, en este tiempo de Parashá, en este tiempo de reflexión, de escudriñar las Escrituras, porque así como dice la misma palabra, Yeshua dijo, porque a vosotros os parece que ahí está la vida, pues si aquí está la vida, si en estas palabras hallamos valor, pues dispongamos hoy nuestro corazón, no solo para aprender, sino también para transmitir de ese conocimiento a nuestros hijos y que así ellos a sus hijos lo puedan hacer, para que el temor a Dios permanezca en nuestras casas, en nuestras familias de generación en generación. Tú y yo somos responsables de que este conocimiento, este amor, este temor que tenemos del Señor se traspase a nuestros hijos y así ellos mismos lo traspasen a sus hijos. Y de esta manera todos podamos permanecer fieles, firmes en sus palabras, en sus caminos. Hoy vamos a estudiar un tema que, como vieron en la portada de la Parashá, tiene como título: Deja tus cargas abrazando el descanso en Yeshua. Esta Parashá comprende dos parashá, la 32 y la 33, son dos parashá que son cortas, van del capítulo 25 al capítulo 27 de Vaikra. De hecho son las últimas de Vaikra. Ya en la siguiente estaremos viendo el cuarto libro, que es Bemidbar. Y en estas parashá que llevan por nombre Behar en el monte y Bejucotai en mis decretos o en mis estatutos, son las dos parashá que estaremos viendo, la 32 y la 33. Pero tendremos como base el capítulo 25 del libro de Vaikra, donde comienza esta parashá Behar, y el capítulo 3.7 al 4.13 del libro de Hebreos. Este será el paralelismo, Levítico 25 y Hebreos 3.7 al 4.13. Veremos cuál es la conexión entre estos dos pasajes y aprenderemos cuál es el propósito del reposo, del descanso. Y hemos hablado muchas veces acerca del día de Shabbat. Hoy no es precisamente el tema central, si bien es cierto vamos a hablar del reposo, pero no como aquel día que hoy celebramos, que hoy apartamos para el Señor, en el que descansamos, sino lo que trasciende más allá del reposo, del descanso de cada 7 días, ¿sí?, de cada semana, expresado en ese plan
en ese propósito de Dios de que hallemos descanso y paz en su presencia. Por eso he titulado esta enseñanza, Deja tus cargas, abrazando el descanso en Yeshua. Así que familia, acompáñenme a orar y vamos a iniciar con este tema el día de hoy. Padre bueno, Rey misericordioso, te damos honra y gloria, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Padre, porque nuevamente nos das este privilegio, esta gran oportunidad, Señor, de acercarnos a tu presencia a través de tu palabra. De tener, Padre, este tiempo de meditación, de aprendizaje, este tiempo en el que volteamos nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser ante tu presencia para estudiar tu palabra, Señor, para conocerte más, Señor, para aprender acerca de tus caminos, Rey. Yo te agradezco, Padre, porque este privilegio, Señor, pocos lo tienen, y algunos que lo tienen, Señor, lo desprecian, Señor, y no le dan el valor que merece. Enséñanos a nosotros a honrarte cada día más con nuestras vidas, a amarte, a procurar hacer lo recto delante de tu presencia, delante de tus ojos, Señor, y que hoy, Padre eterno, hoy tu misericordia, tu gracia y tu favor esté con nosotros, Señor. Te agradezco y bendigo tu nombre, Señor, en esta mañana, y te pido que hoy derrames sabiduría, entendimiento a cada uno de mis hermanos, Señor. Que hoy, Padre eterno, seas tú dando esa inteligencia, Señor, ese discernimiento a todos nosotros, Rey, para poder comprender tus palabras, Señor, las que están escritas, Señor, en este libro que con tanto amor, Señor, entregaste a tu pueblo, a tus hijos, para que meditaran de día y de noche en él, Señor. Gracias te doy, Padre, porque eres tú el que hablas, eres tú, Señor, el que nos das el conocimiento, la inteligencia, Señor, el discernimiento, Padre. Te agradezco y bendigo tu nombre, Señor, en esta mañana, por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Familia, nuevamente bienvenidos a todos, y bueno, espero que el día de hoy esta palabra pueda llegar a todos ustedes y cumplir el propósito por el cual el Señor la envía. Vamos a arrancar entendiendo un poco cuál es el propósito del tema de hoy. Deja tus cargas, como fue que les dije, deja tus cargas abrazando el reposo en Yeshua, abrazando el reposo en Yeshua. Y para esto arranquemos con un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, en el libro de Tehilim, en el capítulo 62, versículo 1, un salmo que David escribe y dice: en Elohim solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Y este salmo abarca un poco todo lo que queremos hablar en este día. Porque a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha anhelado con muchas ansias encontrar el descanso, encontrar la paz en medio de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, de las angustias, del agotamiento que el mismo mundo nos presenta, todos sus afanes, todos los inconvenientes y las situaciones en las que nos movemos día tras día, solo nos impulsan cada vez más a encontrar de alguna forma una paz, una tranquilidad, un reposo. Y el salmista David describe esto muy bien, diciendo que solamente en Dios, vuelvo y se los pongo aquí, solamente en Elohim está acallada mi alma. Y acallada habla de reposada, descansada, tranquila. De él viene mi salvación, decía David. ¿Y por qué David entendía esto? Bueno, pues David comprendió a lo largo de su vida llena de dificultades, de problemas, porque si bien es cierto, recordemos en la historia
del rey David. Antes de ser rey, él fue llamado siendo muy joven, pero no fue coronado sino hasta que Saúl fue quitado como rey de Israel. Ahora, David tuvo una vida un tanto accidentada, llena de aflicciones, de dificultades, de problemas. Una de ellas, y la más fuerte que tuvo antes de ser rey, fue la persecución que vivió por causa de Saúl. Si bien es cierto, David era un hombre que tocaba el arpa, un hombre que le servía al rey, pero en el corazón de Saúl no hubo esa disposición para recibir a David, y empezó a ver en él esos celos y ese deseo de acabar con su vida, ¿no? Así que David en algún momento de su historia tuvo que huir de la presencia de Saúl, por cuanto éste quería matarlo. Y Saúl lo estuvo persiguiendo en todo lado. David tuvo las oportunidades de tomarse la justicia por sus propias manos, pero nunca hizo nada en contra de la voluntad del Señor, de lo que el Eterno ya había determinado. Y era, pues, Saúl es mi ungido, Saúl es el rey, no puedes tocar su vida, porque yo te he elegido a ti como rey, pero hasta que Saúl se ha quitado. Y bueno, le has quitado el problema, digamos, entre comillas, de Saúl, pero viene él a ser rey y comienza a tener incluso dificultades más fuertes, ¿no? Por razones de su pecado, por razones de su mal proceder, pero al fin de cuentas, dificultades que se le fueron presentando una tras otra, ¿no? Otra dificultad que tuvo David fuerte, ¿cuál fue? Cuando por causa de no vengar a su hija y hacer justicia con lo de su hija y la violación que tiene Amnón con ella, su hijo Absalón lo quiere matar. Y de hecho le usurpa el trono y David sale huyendo otra vez, huyendo. Y uno dice, pero ¿en qué se la pasó David todo el tiempo? Huyendo y huyendo, ¿cierto? Pero David escribe estos salmos en medio de todas esas pruebas por las que pasaba, porque esto es el reflejo del pensamiento y de lo que fue aprendiendo David a lo largo de su vida. Así que independientemente de si lo escribió cuando fue perseguido por Saúl, o cuando fue perseguido por su hijo Absalón, o cuando estaba enfermo, o cuando el Señor envió juicio contra él por causa de la desobediencia a sus palabras, etcétera, etcétera, David aprendió en todo ese proceso, en toda esa vida que tuvo, a confiar solamente en que su descanso y su reposo en medio de tanta locura y tanta aflicción y tanta problema por el que pasaba a diario, solamente en Dios había ese descanso, ese reposo, ¿sí? El verso 2 del Salmo dice, Él, refiriéndose al Eterno, Él solamente es mi roca y mi salvación. Mi roca, hablar de la roca en tiempos de David es hablar acerca del refugio, ¿sí? De un lugar seguro, de un lugar donde puedes esconderte de la lluvia, puedes esconderte de los truenos, de los relámpagos, puedes esconderte de la tempestad del clima, puedes esconderte allí en una roca porque allí estás seguro. Bueno, David veía al Eterno como la roca de su salvación. Dice ahí seguido, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y esto es interesante porque David usa un término, no resbalaré mucho. Cuando se dice no resbalaré mucho, es como que sí voy a resbalar, sí voy a tener tropezones, sí voy a tener caídas, sí voy a tener aflicciones, pero agarrado de su mano y confiado en él, no va a ser mucho. De lo contrario, por el contrario, en el mundo, dice la Escritura, hallaréis aflicción. En el mundo solo hay preocupaciones, angustias, y si no tienes el soporte y estás agarrado de la mano del Eterno, pues ahí sí resbalarás, pero todo, y no habrá quien te soporte, quien te sostenga. Entonces,
Es interesante ver esto porque a eso es a lo que el Señor nos quiere apuntar hoy o nos quiere guiar en esta enseñanza. Y es que, si bien es cierto, usted dice, bueno, ¿qué tiene esto de relación con el capítulo 25 de Levítico? Pues tiene mucha relación porque en Levítico se habla, y en el capítulo, vamos ahí a Levítico 25. En el capítulo 25 de Levítico se habla acerca del reposo de la tierra, del año de jubileo, de los Shabbat, de los descansos, pero ya a un término de que la tierra reposara, de que cada 50 años había un tiempo de liberación con el tema de los jubileos para que todos aquellos oprimidos, a los que estuviesen como siervos, los que estuviesen en la cárcel, los que hubiesen perdido su tierra, los que hubiesen tenido deudas y no las pudieran pagar, llegaba el año 50 y en el año 50 ¿qué? Había perdón, había restitución, había restauración, se volvía las cosas a su dueño, se perdonaban las deudas y todas estas cosas pasaban en el tiempo de los jubileos. Entonces, esta relación que tiene con el reposo para nuestras almas y con el propósito que Dios ha querido desde el principio para la humanidad es que reposemos, descansemos, no estemos afanados, como dice la Escritura, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. Así que leamos los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a tratar 4 temas en concreto, en específico, para pues no irnos por las ramas, sino alejarnos de la enseñanza, porque pues solemos a veces desviarnos mucho cuando estamos hablando de un tema, porque viene una cosa, viene otra, y bueno, para centrarnos y focalizarnos un tanto en el tema de hoy y lo importante que es dejar nuestras cargas y buscando en Yeshua el reposo y el descanso prometido, vamos a ver los temas que veremos el día de hoy. Son 4 temas. El primero, el reposo prometido en el Tanaj, y vamos a hablar acerca un poco acerca de lo que la misma escritura, el Tanaj, el Antiguo Testamento, nos habla acerca del reposo. ¿Cuándo es que inicia esto? ¿Y cuál es ese propósito de dar un descanso y un reposo al Señor? El segundo punto es el año de descanso de la tierra, que ahí tocaremos. Es el capítulo 25 del libro de Vaikra. Tercero, el reposo en Yeshua. Y cuarto, la promesa del reposo eterno. Y ahí es donde entraremos a ver el capítulo 3 y 4 del libro de Hebreos, con las citas que anteriormente les mencioné. Así que, basados en estos 4 puntos, Dios en su gracia ha provisto y ha prometido un reposo y un descanso para nuestras almas a través de Yeshua, y este es el camino que vamos a seguir para comprender desde el Tanaj revelado en el Brit Hadashah cuál es ese reposo eterno, cuál es esa promesa que esperamos, en la que descansamos y en la que confiamos que llegará, aun cuando estamos aún en este mundo lleno de aflicciones, lleno de problemas y llenos de dificultades. Pero como está escrito, muchas son las aflicciones del justo, pero, ¿qué dice? De todas ellas le librará el Señor. Así que vamos al tema número 1, que es el reposo prometido en el Tanaj. Y para esto vamos a ver el mandamiento como tal acerca del reposo. ¿Cuándo arranca esto? Bueno, pues en Bereshit, en el capítulo ¿en el capítulo qué? 2 del libro de Bereshit, dice en el versículo 1 lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo, ¿sí?, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso es importante que lo tengamos aquí, porque cuando leamos Hebreos, el autor de Hebreos va a citar este pasaje como tal, va a citar a Bereshit, va a citar cuando el Señor, luego de haber terminado la obra de la creación, reposó y descansó en el día séptimo. Y también acompáñenme al capítulo 20 del libro de Shemot, del libro de Éxodo, en el versículo 8 al 10, que dice: acuérdate del día de Shabbat, del día de reposo, para santificarlo. ¿Por qué dice esto Moisés en la Torá? Porque el Señor, ya leímos en Bereshit 2:1 al 3, que el Señor bendijo y santificó aquel día porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Entonces dice Moisés aquí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, es reposo para Yahweh, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días, y recuerda lo que leímos en Bereshit, en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que aquí recordamos esta instrucción que nos manda, como dice aquí, acordar, valga la redundancia, aunque en Deuteronomio nos dice guarda, ¿no? Que ahí están las dos palabras que conocemos, Shamor y Zahor, recuerda y guarda, o acuérdate y guarda, con respecto al día de reposo, al día de Shabbat. Un día que cuando lo guardamos, no solamente descansamos de nuestros quehaceres y de lo que entre semana hacemos, sino que recordamos ese descanso que prometió el Señor, que dijo en aquel séptimo día donde Él paró y reposó de todas sus obras. Y esto es interesante verlo porque la pregunta es: si Dios es eterno, si Dios es autosuficiente, ¿será que se cansa? ¿Será que necesita reposar? ¿Será que necesita parar de sus labores y decir: uy, estoy cansado ya de trabajar tanto, voy a descansar? O más bien, esto es un símbolo de lo que habría de venir. Dice la Escritura que las cosas que el Señor ha planeado hacer, las ha revelado desde el principio. El Eterno muestra el fin desde el principio. Y cuando dice que Él descansó de toda la obra que Él hizo y el séptimo día lo bendijo y lo santificó, pues esto no es más que una sombra profética del reposo y del descanso que el Señor quiere que tú y yo, como su creación, como su pueblo, como sus hijos, tengamos en un espacio determinado de tiempo. Por eso es que cuando leamos Hebreos vamos a entender un poco más esto, que habla acerca de, bueno, ¿por qué se habla de otros reposos si ellos se supone que entraron a la tierra de Canaán? Y si se habló del día de Shabbat y todo, ¿por qué habla de otros reposos? Ahí vamos a entender todo esto. Pero para que vayamos construyendo la idea, es entender que Dios no necesitó descansar y reposar. Simplemente lo puso como una señal de algo que en el futuro acontecerá, que en el futuro sucederá. Y es un reposo y un descanso mediante, ¿cómo se llama esta enseñanza? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante la fe en Yeshua. Abrazando la fe y el reposo que solamente Yeshua nos puede dar. Y veremos citas con respecto a esto y qué dijo Yeshua con respecto a esto. Entonces, el descanso de la semana, el Shabbat, establecido en el séptimo día de la creación, nos muestra ese descanso y ese propósito de comunión con Dios. El Shabbat tiene una particularidad muy, muy importante y no solo es el descansar, o sea, como que... Por eso es que en Shabbat no solamente dormimos y descansamos. En Shabbat estudiamos la Torah, en Shabbat cantamos alabanzas, en Shabbat estamos en intimidad con Dios, porque es que
el propósito del Shabbat trasciende mucho más que el mero hecho de descansar. Si bien es cierto, se descansa y se reposa porque es parte de eso, pero va más allá. ¿A qué? A una comunión, a una relación más íntima con Dios. Porque si bien es cierto, todos los días de la semana podemos buscar a Dios, todos los días de la semana podemos alabarle, podemos leer la Biblia, podemos estudiar la palabra. Todos los días de la semana podemos y debemos, debería ser así. Pero el Shabbat tiene un tinte especial, porque es un día apartado y separado para tener comunión los unos con los otros y para tener comunión con nuestro Creador, para encontrarnos con Él. Entonces es una cita que el Eterno ha destinado desde la creación, por eso lo bendijo y lo santificó el día de Shabbat desde la creación, para que tú y yo tengamos esa comunión en Él. Ahora, el mandamiento de guardar el día de Shabbat, dado a Israel, que leímos ahorita en Éxodo, ya más específicamente, que eso es en el Sinaí. De hecho, las dos parashá de hoy se llaman Behar y Bejucotai, que es en el monte y en mis estatutos. Pues recordando las palabras que Dios dio en el monte, en Behar, en el monte Sinaí, ese mandamiento de guardar el día de Shabbat para Israel refuerza la importancia de renovar nuestras fuerzas y de recordar la soberanía que Dios tiene sobre todos nuestros asuntos. Él tiene el control sobre nuestra vida en todo asunto, y cada vez que guardamos el día de Shabbat, recordamos esto. Fíjate que el mandamiento dice: acuérdate el día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda su obra, no sé qué, no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, etcétera, etcétera. Y dice seguido a eso: porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra, de toda su obra. Entonces, ¿por qué nos recuerda esto? Porque es necesario que tú y yo aprendamos a confiar y a descansar, y que cada vez que llega el Shabbat, verdaderamente haya como un reset en nuestra cabeza, un reseteo en nuestros pensamientos, y decir: puedo descansar verdaderamente en Él, porque Él tiene el control. Y recordamos lo que el Señor hace cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva por el desierto. Dice que el día sexto les daba doble porción de maná para que el séptimo no salieran a buscarlo. Esto implicaba una confianza en que Dios daría el sustento y la provisión en el día séptimo. Cuando leamos ahorita Levítico 25, vamos a ver el tema de la cosecha que había en el año 7, cuando se dejaba descansar la tierra, y el Señor proveía durante 3 años, ¿sí? Porque había que suspender el sembrar en el año séptimo, y si tú no sembrabas ese año, se suponía o se esperaba que el siguiente año no hubiese cosecha. Pues si tú no siembras, no hay cosecha, pero el Señor proveía esa cosecha. Así que lo que se sembraba el año sexto alcanzaba para el séptimo, para el octavo e incluso hasta el noveno, porque tú arrancabas a sembrar hasta el año octavo, luego del descanso de la tierra. Entonces, vuelvo, el reposo no solo nos invita a: uy, estoy cansado porque ayer estuve bajo el sol, o estuve trabajando todo el día y moviéndome acá y allá, y entonces hoy llegó el sábado y por fin puedo descansar. Sí, bien, porque es parte del reposo, pero trasciende en lo espiritual y trasciende en el propósito que Dios quiere para nuestras vidas, y es el confiar en Él, el descansar en Él, en el que Él provee en nuestras necesidades. Amén. ¿Sí? Bueno. Así que entendiendo el reposo en el Tanaj y dónde se originó y todo esto, vamos a ver el segundo punto, y es el año de descanso de la tierra, o el reposo de la tierra mandado en Levítico 25. Y acompáñenme a ese capítulo, Levítico 25, del 1 en adelante. Y leamos entonces juntos esto. Yahweh habló a Moisés en el monte Behar de el Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso,
reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. Y fíjate que es similar a lo que dice el día de Shabbat: no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni el extranjero que more entre tus puertas. Aquí está diciendo que el año de reposo, el año de Shabbat, o el año Shemitah, que es como recibe ese nombre, es ese año sabático, no se cosechaba, no se recogía como todos los años y se trabajaba, sino que la tierra misma produciría el fruto necesario para que tú suplieras tus necesidades, las de tu hijo, la de tu hija, la de tu esposa, la de tus criados, la de tus siervos y la del extranjero que habitaba en tus ciudades, incluso la de tu bestia, tu ganado. Y dice: mas el descanso de la tierra te dará a comer. Entonces vuelvo al 6. A ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, a tu animal, a tu bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. Y aquí como paréntesis hay semanas de días, ¿sí? Que son las que el Señor nos manda a contar, por ejemplo, en Shavuot, que ya estamos prontos a celebrarla. Son 7 semanas de días, o sea, 7 veces 7 semanas, pero también hay semanas de años, o sea, un periodo de 7 años, y dice: contaréis 7 semanas de años, o sea, 7 veces 7 años, similar al Shavuot, ¿sí? Que son 7 veces 7 semanas. Aquí son 7 veces 7 años, para un total de 49 años. Y dice: de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Cuándo se tocaba la trompeta al término de las 7 semanas de años? En el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. O sea, había un día de el perdón, de la remisión, que es el día de la expiación, cada ciclo anual, como lo es en las festividades anuales, pero también había un día de expiación muy sublime que solamente acontecía cada ciclo de 50 años, cada jubileo, cada yovel, que es la palabra que se usa acá, donde dice acá: se tocaba la trompeta fuertemente, y dice: y sacrificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra. O sea que, a diferencia de los Yom Kippur anteriores, donde se expiaba el pecado, donde se cubría, donde había perdón y reconciliación, al término de un ciclo de 7 semanas de años, de 49 años más uno, que sería el año 50, este año era especial porque en este no solamente había expiación, sino que había reconciliación, había devolución, ¿sí?, de la posesión de la tierra, había perdón de deudas. O sea, la instrucción, digamos, dice: llegaba un Yom Kippur y si tenías una deuda con alguien, pues igual tenías que pagarla. Pero cuando llegaba el Yom Kippur de los 50 años del ciclo de jubileo, ahí la deuda se acababa, se perdonaba, ¿sí? Era un tiempo en el que los presos salían de la cárcel, en el que las deudas eran subsanadas, en que la tierra que tú hubieses vendido, ya lo vamos a leer acá, devolvía a tu posesión, sin importar las circunstancias por las que la vendiste, porque empobreciste, porque estabas en la mala y no tenías cómo sostenerla, y volviste y la vendiste por esas razones, esa tierra te volvía a ti. ¿Por qué dice: santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores? Ese año será de Yobel o de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Recordemos que cuando entra el pueblo de Israel a la tierra de
de Canaán, el Señor reparte la tierra por heredad a cada una de las tribus de acuerdo a la cantidad de miembros de cada tribu. Y el Eterno provee de este mandamiento para que nunca, o por lo menos mientras que Israel habitara la tierra, porque pues ahorita no la tienen toda la posesión de la tierra que el Señor les había dado, pero con el propósito de que Israel al término de cada 50 años, pues no, porque en 50 años pasan muchas cosas, en 50 años yo puedo estar bien, pero de 10 años para acá, para completar los 50 puedo estar en la remala, porque hice un mal negocio, porque lo que sea, y no tengo nada, y me tocó coger mi tierra y venderla para subsistir, para que mi familia tuviese alimento. Pero si esto pasaba a lo largo del tiempo sin una ley como esta del jubileo, pues los pobres cada vez serían más pobres o permanecerían en su pobreza, y la gente que tuviese más dinero, más posibilidades, pues se enriquecería más, porque si yo tengo las posibilidades de comprarte tu tierra, porque quedaste en la mala, ahora tengo 2 tierras que me trabajan y me producen a mí, ahora voy a recibir más dinero, y si otro viene y dice, uy, no estoy en la mala, también cómprame mi tierra, pues se la compraría y me volvería yo un latifundista, ¿cierto? Latifundista, o sea, una persona que tiene muchas tierras. Y esto empobrecería muy probablemente a gran parte de la nación. Entonces, ¿qué propone el Señor con este mandamiento? Que se vuelva cada uno a su tierra, que se vuelva cada uno a su posesión, y cada cual, dice, volverá a su familia. El propósito de esto era que la tierra, que la herencia quedara en las mismas manos de aquellos que la habían poseído desde siempre, desde la repartición de la tierra por Josué, cuando entraron a Canaán. Dice, sigamos leyendo verso 11, el año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimaréis sus viñedos, o sea, al igual que en los años Shemitah o de Shabbat, porque es Yobel. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis en este año, dice, volveréis cada uno a vuestra posesión. Así que, recopilando y entendiendo bien esta instrucción, es una instrucción pues que el Señor da a Israel en la tierra de Israel, cuando tomasen posesión de la tierra, cuando lo tuviesen todo, porque esto es vejar, esto es en el monte, ¿no? O sea, que esto no se podía cumplir todavía porque estaban en el desierto, pero cuando ya entraran y tuvieran todas estas cosas, pues el Señor anticipa y da la instrucción para evitar pues inconvenientes futuros con respecto a lo que les digo, al empobrecimiento de una tribu o de una familia, con el propósito de que hubiese igualdad siempre. Por eso el Señor recalca que la tierra es de Él, ¿sí? Que Él es el dueño de la tierra, aunque fue dada como heredad a Israel, Él es el dueño de la tierra, y por eso ninguno podía permanecer en posesión de algo que no le había sido dado por el Señor en la repartición de las tierras, porque no podría tenerlo para siempre. Así, todos tendrían su misma tierra, su misma herencia, pues todo el tiempo, y en que estuviesen en la tierra de Israel, ¿no? Entonces, esto haría que Israel se mantuviera como una nación, digamos que próspera en todos los ámbitos, porque cuando se perdonaban las deudas, cuando se restituía y se volvía la tierra a sus dueños originales, esto era como un reseteo por completo, como se supone que es el día de la expiación, el día del Yom Kippur, un reseteo completo para el perdón y la reconciliación de nosotros para con nuestro Dios. Así que el mandamiento del año de Shabbat, el año de reposo de la tierra, en Levítico, refleja la provisión y el cuidado de Dios. Bien leímos, no vendimiarás, no cosecharás, no recogerás, porque el Señor va a proveerte.
El Señor te va a proveer. Si quieren ver estas parashá verso a verso, los invito a que la revisen y la puedan estudiar con nosotros, que la tenemos también verso a verso, porque no me vas a entrar en todos los pasajes, pero le resumo. El mandamiento dice que durante 3 años el Señor proveería en la tierra. Y esto quiere decir que cuando llegara el año de reposo, el año Shemitah, el año séptimo, pues lo que yo sembré en el año sexto me alcanzaría para el séptimo, para el octavo y hasta el noveno. ¿Por qué? Explicación. Porque cuando yo siembro el año sexto, eso lo voy a recoger el año séptimo. Pero como el séptimo es de reposo, yo no puedo ni recoger la cosecha full como una siembra normal y luego arar la tierra y prepararla, o sea, trabajarla y volver a sembrar, que es lo que se hacía año tras año, porque tú recoges la cosecha, dejas descansar la tierra un tiempito y ya la estás otra vez arando y echándole semilla para que el año próximo te dé el fruto. Pues el año séptimo no se hacía eso. Entonces, ¿qué quería decir? Que la cosecha del sexto año te alcanzaba para el año séptimo, en el que no se cosechaba, para el año octavo, en el que se empezaba a cosechar, pero que no te iba a dar fruto de una. Porque si el séptimo no se cosechaba, no se sembraba, perdón, y en el octavo se empezaba a sembrar, hasta el noveno habría fruto. Así que quiere decir que comerías del fruto añejo, del fruto del sexto año, durante el séptimo, durante el octavo y durante el noveno, parte del noveno, porque en el noveno ya empezarías a recibir algunas cosechas de lo que sembraste en el año octavo. Así que guardar, ojo aquí, el año Shemitah, el año de reposo, no era solamente como o no era el nivel, bueno, en principio es igual, pero en la lógica de las cosas, pues sí cambia las proporciones, o más bien las proporciones es lo que cambia. Es igual el mandamiento, porque el día séptimo, el día de reposo, el día que nosotros hoy estamos guardando, en sus justas proporciones, pues es equivalente al año Shemitah o al año de reposo. Digo en sus justas proporciones, ¿por qué? Pues porque había que trabajar solo 6 años y descansar el séptimo, la tierra. Yo trabajo 6 días y descanso el séptimo, pero no es lo mismo en proporciones confiar en que Dios me va a dar la provisión para el día sexto a que me va a dar provisión para el año séptimo. Porque es que una cosa es que Dios me provea el alimento para un día. Otra cosa es que me alimente el Señor durante 365 días del año donde yo no voy a trabajar la tierra. Y aprendamos, Israel era una nación netamente agrícola, pues sí tenía comercio entre tribus y yo tengo esto y te lo vendo, pero si yo no estaba sembrando y cosechando, pues no tenía. Además, cuando tú descansas el día séptimo, el día octavo sales, trabajas y ya tienes ahí para comer. Pero en el año séptimo, tú tú no lo trabajabas la tierra, el octavo empezabas a trabajarla y todavía no tenías fruto de la tierra, hasta el noveno recibías fruto de la tierra. O sea que la confianza en Dios era mayor, era confiar plenamente en que durante por lo menos 2 años y parte del tercer año, hasta que empezara el brote de la cosecha que había sembrado en el año octavo, ibas a recibir el sustento y la provisión de Dios. Entonces por eso digo que en sus proporciones, en sus justas proporciones es similar, pero la confianza que demanda, la fe que demanda un año Shemitah, comparada con la fe que demanda un día de Shabbat, es mayor. Es mucho mayor, porque es esperar y confiar en que durante 2 años el Señor te va a proveer sin tú coger la tierra y echarle una sola semilla. Eso quería decir que toda la cosecha que recogiste el año sexto, primero no se te iba a dañar, ni se te iba a pudrir, ni se te iba a gusanar como lo pasaba con el maná cuando se recogía el día que no era doble, ¿cierto? Pero que en el día de Shabbat sí se guardaba y no pasaba nada, no se dañaba. Pues en el año Shemitah lo mismo. Durante el séptimo, durante el octavo y hasta el noveno año, el fruto añejo, del cual dice la escritura, añejo no era podrido ni dañado, sino el fruto viejo que había recogido en el año sexto, te alcanzaba para todos esos 3 años. Entonces, miremos las proporciones.
Así que el año de descanso de la tierra refleja la provisión y el cuidado de Dios total para una nación que depende solamente, no de la tierra, depende de Dios. Y es a lo que en este día quiero que apuntemos y el Señor quiere que vayamos a descansar en Dios, a reposar en Él, a confiar en que Él provee, en el que da el sustento y que al igual que un israelita que decía el año sexto, listo, recogí la cosecha, ya va a empezar el año séptimo y aquí para adelante, Señor, ayúdame porque yo aquí no voy a trabajar ni voy a hacer nada, en fe de tus palabras, de tus mandamientos, en obediencia a tus mandamientos, a tus palabras, creyendo que tú me vas a proveer el sustento que necesito porque yo obedezco a ese descanso que la tierra necesita. Como tú y yo necesitamos descansar, por lo menos, y el Señor nos manda una vez a la semana, el día séptimo, aunque unos descansan más que otros porque descansan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero no, digamos que trabajando normal uno necesita el descanso, pues la tierra también necesita su descanso. ¿Qué pasó con Israel a manera de historia y haciendo un paréntesis aquí de la enseñanza, vayan al verso a verso, que ahí lo tratamos? Israel, durante toda la estadía en la tierra de Canaán, solo 400 años guardó el año Shemitah. Del año 15, después de la conquista, ¿sí? En adelante solo 400 años, de los 836 años que estuvieron, si no estoy mal, en Canaán, antes de la deportación de Babilonia. Pero los otros 436 años no guardaron el año Shemitah, ni guardaron los Yobel. Y por eso es que el Señor en los profetas dice, por cuanto ustedes, y bueno, aquí en la Torah también más adelante dice, si ustedes no los guardan, la tierra los vomitará y los sacará y yo haré descansar la tierra porque necesita descanso. Como Israel no guardó esos años, el Señor los manda a cautiverio durante 70 años, que era la cantidad de años Shemitah y de Yobel y de jubileos que ellos no guardaron durante 436 años, 432 años, no recuerdo bien la cifra exacta. Pero esto pasó. Así que si tú tenías la plena seguridad y la plena confianza en Dios y reposabas, todo iba a estar bien. Pero, ¿qué hace que el hombre no guarde la instrucción o no guarde el mandamiento con respecto a esto del descanso, del reposo? ¿Cuál es la mayor motivación contraria a la voluntad de Dios que tiene el hombre para no guardar el reposo? ¿Ah? Sí, ¿cuál es la mayor? O sea, ¿cuál es el mayor el mayor problema que tiene el hombre para no guardar el reposo? O en su defecto, el año Shemitah, el año de reposo de la tierra. ¿Cuál es? No. Bueno, el dinero, la falta de fe, pero ¿ah? No, es la preocupación de que ese día yo no tenga. Es la preocupación de que ese año yo no tenga. Y como aprendí en un video que vi alguna vez, preocupación es anticiparse, ¿cierto? Ocuparse antes de que algo pase. Eso es la preocupación. La preocupación es que hoy yo estoy preocupándome de algo que me debo ocupar pues cuando pase, no sin que pase. O sea, yo no me debo preocupar hoy de que voy a tener una gripa en 3 meses. Porque ni siquiera me ha llegado. El día que me llegue la gripa, pues me ocupo de la gripa y la trato. Pero no puedo estar viviendo yo todo el día preocupado de que, uy, me va a dar una gripa, me va a dar una gripa, me va a dar una gripa, me va a dar una gripa. Y el día que me llegue la gripa, pues me llega y me da. Pero yo no debía haberme preocupado de que me diera gripa hasta que me la dio. ¿Me hago entender? Bueno, a eso es a lo que voy con el tema de la confianza en el Señor en los Shabbats o en los años Shemitah. ¿Qué hizo que Israel fuera deportado a Babilonia durante 70 años? La desobediencia a este mandamiento. ¿Pero por qué? Por la falta de confianza.
por no creer que Dios proveería. ¿Por qué tú a veces no guardas el Shabbat? En el fondo, muy en el fondo, la razón de eso es porque tú no crees, no confías de que Dios va a proveer. No tienes esa suficiente confianza en creer que Dios te va a suplir en tu necesidad. Así que este mandato apunta a un descanso mucho más profundo, a una confianza mucho más profunda que el mero hecho de dejar la tierra descansar. ¿Sí? Todo esto es profético, todo esto es sombra de lo que ha de venir. Y este descanso completo se encuentra ¿en qué? En Yeshua. Él nos ofrece restauración, renovación, ¿sí? Nos ofrece un descanso que nada ni nadie nos puede dar, excepto Él, la confianza en Él. Y vamos al tercer tema, que es el reposo en Yeshua. Y para esto, acompáñenme al Evangelio de Mateo, al mensaje escrito por Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 al 30. Y dice: venid a mí, subráyelo ahí, si no lo ha subrayado, si no lo tiene, téngalo ahí subrayado, yo no lo tengo subrayado, o sea que yo soy el primero que lo voy a subrayar. Venid a mí todos los que, ¿qué? Dice Yeshua, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os, ¿qué? Haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos por partes, como decía un amigo, vamos por partes como Jack, el destripador. Un tanto cruel esa referencia. Bueno. ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estén, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Estamos trabajados? ¿Estamos cargados? Sí. Y Yeshua, cuando lo dice aquí, no lo dice meramente en lo que literalmente, representa el estar trabajados y cargados, como el que lleva una carga en el hombro de un bulto de limones porque le toca cargarlo, o porque el que trabajó la tierra y la estuvo allá labrando, y dice Yeshua, bueno, vengan los que están trabajados y cargados, y el que estaba en la casa descansando, ¿será que no puede venir a él? Porque solo los que trabajaron y... ¿Sí me van a entender? No, trasciende ¿a qué? A lo que representa el estar trabajados y cargados. ¿Dónde está el trabajo y la carga que podemos cargar o que podemos llevar en nuestra vida? ¿Dónde está? No, ¿dónde está el trabajo y la carga que nosotros llevamos en nuestra vida día tras día? ¿En dónde está? ¿Dónde la encontramos? Digamos, a ver, me explico, me hago entender mejor. Cuando yo voy al trabajo, voy a trabajar, pues allí está la carga o el trabajo que voy a realizar, ¿cierto? Cuando llego a mi casa, ese trabajo, a menos de que trabaje como independiente, también me lo llevo a veces a la casa y allá uno lo hace. Pero digamos que es en un puesto de trabajo, allá está, ¿cierto? Así que eso, mientras que lo estoy haciendo, me genera esfuerzo, preocupaciones, me genera, bueno, muchas cosas. Ahora la pregunta es, si Yeshua no se está refiriendo en la literalidad al que llevaba el bulto y le dijo, oye, tú que vienes trabajado y cargado con el bulto, ven a mí que yo te hago descansar, sino que se refiere a ese trabajo y a esas cargas que hallamos en dónde. Ahí va la pregunta, ¿qué es lo que hace al hombre estar trabajado y cargado para que Yeshua le diga, venga a mí que yo te haré descansar? Las preocupaciones, ¿qué más? Las preocupaciones. ¿Qué más? La falta de fe. ¿Qué más hace al hombre estar trabajado y cargado? ¿No? El sistema. ¿Qué más? La más básica y la más elemental. La pareja. Es que la esposa. No.
¿Qué? El hambre. No, ¿qué es lo más básico y elemental por lo cual el Señor envió a su Hijo al mundo? Ok. ¿Qué nos hace trabajar y cargarnos? Nuestro pecado. Nuestra desobediencia. ¿Traducida en qué? ¿Qué es la desobediencia? ¿Falta de qué? Ah. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No entiendo. ¿Qué es la falta de, qué es la desobediencia sino falta de fe? Porque sin fe es ¿qué? ¿Y qué es agradar a Dios? Obediencia. ¿Ven? Todo tiene sentido, todo está conectado. La fe es obediencia, la emuná es obediencia. La obediencia es descanso. ¿Para qué? Para nuestras almas. Para los abatimientos. ¿Por qué el hombre anda trabajado y cargado? Por el pecado, por el Yetzer Hará, por la inclinación al mal que nos lleva a desobedecer a Dios y las consecuencias que eso trae, porque el pecado trae consigo muerte, trae consecuencias. Así que cuando Yeshua dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, es en mí hay reconciliación, en mí hay descanso para sus almas, para sus cuerpos afligidos, abatidos por el pecado, por la concupiscencia, por su Yetzer Hará. En mí está ese descanso. Vengan a mí. Y ojo aquí, porque no les ayudo más. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver el llevar el yugo encima de Yeshua con el aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Qué es lo que tiene en relación? Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿cierto? O sea, en vez de llevar tus cargas, tus trabajos y tus preocupaciones, descansa en mí como llevando mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es llevar el yugo de él y qué relación tiene con aprender de mí que soy manso y humilde de corazón? Por una tostada con mermelada. No, que por una tostada. Por una tostada con mermelada. ¿Qué es el yugo de Yeshua que dice llévenlo sobre ustedes? La obediencia. La obediencia a la Torah. Dijimos que estar trabajados y cargados es desobediencia, es pecado, es Yetzer Hará. Eso es lo que nos trabaja y nos carga. Pero para estar en paz y en tranquilidad, dice, lleven mi yugo sobre ustedes, o sea, la obediencia a mis palabras. Y dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ese verso, porque él obedecía. La relación entre el yugo de Yeshua y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón es que tú y yo, lo que nos impulsa a pecar es que lo contrario a la mansedumbre y a la humildad es el orgullo y la altivez. ¿Por qué yo peco? En la práctica, pues porque se me antojó o porque me descaché, pero en lo profundo es por orgullo, por altivez. ¿Por qué? Porque digo las palabras que Dios me dijo, las tengo en poco, porque yo soy más sabio y por eso hago lo que hago. ¿Me hago entender? Cuando el Señor dice, no hagas esto y tú lo haces, eso se llama orgullo y altivez. Pero Yeshua, por el contrario, dice, mi yugo es obediencia, ese es mi yugo. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, que no le pongo orgullo a obedecer, que en mí no hay esa rebelión en contra de la obediencia. Y por eso, o como resultado de esto, parte B y final del versículo 29, hallaréis descanso para vuestras almas. Así que cuando yo obedezco, cuando tomo el yugo de Yeshua y lo sigo en humildad, en mansedumbre, guardando sus palabras,
permaneciendo en lo que Él dijo, hallo descanso para mi alma. Por eso cuando Israel obedecía al Señor en el desierto, recogiendo doble porción el viernes, y no el viernes y saliendo a buscar el sábado, sino doble porción de maná el viernes, ahí había descanso verdadero para sus almas, porque el sábado esa comida no se dañaba, había reposo, tú la tomabas, te la comías y estabas tranquilito reposando en lo que te ocupas del Señor. En el año Shemitah, en el año de reposo y en el jubileo había descanso para el alma obediente que tomaba el yugo del Señor y en mansedumbre y en humildad creía que el Eterno proveería en la necesidad que se ocasionara el año séptimo, el año octavo e incluso hasta el año noveno, cuando volviese a dar fruto a la tierra. ¿Ven? Así que la humildad y la mansedumbre son sinónimos o van acompañados de obediencia. Por el contrario, el orgullo y la altivez son sinónimos o van acompañados de la desobediencia. Queremos hallar descanso y reposo para nuestras almas, para que el Señor se ocupe y nosotros no andemos preocupados. ¿Qué debemos hacer? No, obedecer. Eso debemos hacer. Obedecer, ¿no? Espero que haya prestado atención y me haya hecho entender, ¿no? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Los mandamientos de Dios son ¿qué? Fáciles, agradables, como miel, dice David, a mi paladar. Entonces, esa es la razón por la que Yeshua nos invita a descansar y a reposar en Él. Tomen mi yugo, mi carga que es ligera, que es fácil. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Obediencia como resultado de la fe en Yeshua nos da descanso. La confianza en Dios y en lo que Él ha dicho nos hace reposar. Por el contrario, la falta de fe, la incredulidad, nos preocupa y por ende no hallamos el descanso y el reposo que necesitamos para nuestra alma. En el alma, ¿qué hay? ¿Qué hay en el alma? Las emociones, los pensamientos, la voluntad. Cuando yo no quiero obedecer, eso está en mi alma. Mi voluntad de no obedecer está en mi alma. Porque mi espíritu, ¿qué quiere? Obedecer. Mi espíritu quiere obedecer. Pero mi alma, donde está mi voluntad, dice no. ¿Han escuchado la canción que dice... ¿cómo es que dice? La que dice mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. No. Bueno, sí, eso también. La mente dice no, nada puedes hacer, pero mi corazón no para de creer. Bueno, es como haciendo el paralelismo entre que el alma y la voluntad, los pensamientos, mis deseos, dicen no, no es posible, esto no va a pasar. La tierra que va a producir va a producir fruto para 3 años, imposible. Que el Señor me va a proveer en el día séptimo porque no trabaje, eso no puede pasar, eso no es lógico. Pero la fe muchas veces carece de lógica, porque por eso se llama fe. Es creer incondicionalmente en algo que Él dijo, que aunque no nos parezca lógico, como los Bejucotai o en mis estatutos, en mis decretos, que es la parashá que también está en este estudio, son esos mandamientos que carecen de una lógica, pero que el Señor nos manda a obedecer porque tienen un mayor, si se quiere, valor o recompensa. El que yo obedezca a algo que, aunque no entienda, sé que resultará bueno para mí porque Él lo dijo y punto. Ahí es donde está la plena seguridad y la plena confianza. Así que Yeshua nos invita a acudir a Él, a entregar nuestras cargas a Él, confiando en su amor y poder
para brindarnos un verdadero descanso y un alivio por completo. Un descanso y alivio que no nos puede dar el mundo, porque el mundo solo nos da afanes y preocupaciones. Pero la confianza y la obediencia a sus palabras traen a nosotros descanso y reposo. Vamos a Filipenses 4, 6 al 7. 4, 6 al 7 dice, esto subráyenlo porque son versículos que no son ahí como para que lo saques en la tarjetica de todos los días y bueno, sí, ahí seguramente está también en las tarjeticas. Pero es para que, cuando les digo subráyenlo, es para que lo memoricemos y lo traigamos a memoria en los momentos en los que lo necesitamos. Y dice acá, por nada, que dice Efesios 4:6, por nada que estéis afanosos. ¿Qué es estar afanoso? La palabra es, en griego, merimnao, que es preocuparse. Cuando te afanas, te preocupas. El griego es la palabra merimnao, del Strong 3309, del griego, ¿no? Dice afán, afanarse, afanoso. Tener cuidado, o sea, no te preocupes. Sino, ojo aquí, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y aquí viene, con todo lo que hemos hablado, para que ustedes me digan, ¿por qué dice, por nada estéis afanosos? O sea, no te preocupes por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los filipenses? No se afanen por nada, sino más bien que sus oraciones y sus peticiones sean conocidas delante de Dios con acciones de gracias. ¿Qué está diciendo? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo yo debo, mis afanes y mis preocupaciones, cómo debo yo presentarlos delante de Dios? ¿Cómo? Gratitud. ¿Qué es con acción de gracia? ¿Qué es con gratitud? No te lo que esto pero es como una acción. Entonces, Ok, sí, pero... no, sí, está bien. Pero fíjense algo. Cuando yo voy a orar al Señor, en medio de una aflicción, de una preocupación, de un afán, de una angustia, ¿qué voy y le digo al Señor? Señor, ayúdame, líbrame, pero mira, Señor, pero yo por qué y esto y aquello, y yo todo el tiempo estoy como en quejadera, quejándome, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué? Pero el apóstol Pablo dice, no se afanen por nada, y cuando vengan esas preocupaciones y esos afanes, no se afanen, sino que cuando vayan y las pongan delante de la presencia del Señor, no vayan y le digan al Señor, ¿por qué a mí? Sino más bien dile, Señor, gracias por la prueba, gracias por la dificultad, porque tú la envías. Y así, versículo 7 de Filipenses, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una palabra poderosa que el apóstol Pablo nos está enseñando, y es, cuando yo me acerco a Dios en medio de mi angustia y le agradezco por la angustia que estoy pasando, por la dificultad por la que estoy pasando, es ahí cuando Él responde con paz, con cuidado, para mi corazón y mis pensamientos, mediante Yeshua. Para eso vino Yeshua, para darnos que tome mi yugo y mi carga, que es fácil, es ligera. Las suyas, sus preocupaciones, sus afanes, déjenlos a un lado. Entonces, la reflexión a este pasaje de Filipenses es, cuando yo estoy en la dificultad y oro a Dios, debo, antes que quejarme, agradecerle por la dificultad. Porque sé que, como dice la Escritura en Hebreos, a los que le amamos, todas, no unas, todas las cosas
nos ayudan para bien. Y dice ahí seguido, esto es a los que conforme a su propósito que son llamados. Entonces, si tú eres llamado, si yo soy llamado, si tú eres escogido o escogida y yo soy escogido, todas las cosas que nos pasan nos ayudarán para bien, porque Él se ocupa de lo nuestro, mientras que tú te ocupas de lo de Él. Cuando tú tienes fe y obediencia a sus palabras, no te afanes, porque Él se ocupará de lo que tú te preocupas. Él se va a ocupar de eso. Solo recuerda que en medio de la prueba, agradece. No dice la canción, alaba, simplemente alaba. En la prueba, alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba. ¿Por qué? Porque tu alabanza Él la va a escuchar. La alabanza que Dios más recibe, si se quiere, o a la que Dios más le agrada, es la que se pronuncia o la que sale en medio de las aflicciones, de las pruebas. Porque es solo cuando la uva es machacada que saca su mejor fruto, el líquido, el vino no se saca de las uvas consintiéndolas. Se dice, bueno, uvita, a ver, vamos a sacar el jugo. No, hay que machacarlas, hay que pisarlas. Eso es prueba, aflicción. Pero mira que cuando las machacas, a menos de que la uva esté podrida, va a oler a rico. Si la uva está podrida, huele a picho. Cuando nuestro corazón está dañado, cuando nosotros no tememos a Dios ni nos importa nada, cuando no se espicha, solo sale de nuestra boca quejas, maldiciones, y porque a mí ese Dios no existe y Dios dónde está, solo sale hedor. Pero cuando la uva es machacada y la uva es buena, es un fruto bueno, expele un buen olor, además da un buen jugo y sirve para lo que se creó, para producir un vino exquisito, delicioso. ¿Ok? Así que la clave es presentar nuestras peticiones con acciones de gracias, diciéndole, Señor, tú tienes el control de todo. Estoy en esta situación, pero tú tienes el control de todo. Esa es la parte difícil, porque es lo que menos pensamos en medio de la angustia. En medio de la angustia lo último que pensamos es Dios tiene el control. No, es yo necesito tener el control para solucionar esto. Pero Dios te dice, presenta tus oraciones con acciones de gracia y descansa, reposa. Cuando vengan las pruebas, recuerda a Israel en la tierra de Canaán, teniendo que guardar un año completo de reposo de la tierra y descansando y confiando que el Señor les proveería para ese año, para el siguiente e incluso para el 9º. Así que como resultado de confiar en Dios y llevar nuestras preocupaciones a Él, vamos a experimentar paz. Y esa paz trasciende nuestra comprensión humana. ¿Cómo me puedes decir que esté en paz luego de salir de orarle a Dios con acciones de gracias cuando salgo y el problema sigue? Pues ahí está la fe, ahí está la confianza, ahí está la emuná verdadera. No quiere decir que vas y te postras, Señor, te alabo, te bendigo, gracias por las pruebas, Señor, y mándame más, dale, Señor, aleluya. Y ya salgo y la prueba está solucionada. No, ahí es la fe. Si fuera así de fácil, pues no sería prueba. Sería fácil. No. ¿Cuál sería el antónimo de prueba? No sé cuál sería un antónimo de prueba. Bueno, no sé. Desprueba, no mentiras, no. Sí, paz. Entonces, tranquilidad puede ser, sí. Entonces, la estabilidad emocional, mental, la paz que Dios provee en nuestros corazones y a nuestras mentes solo se encuentra cuando en medio de la prueba agradecemos.
Esa paz está en Yeshua, en el fruto de la presencia de Dios, de su Espíritu en nosotros, la que mora en nosotros, y ese aroma agradable solo proviene de corazones, de vidas que han sido transformadas por Él. Así que vamos al último pasaje, al último tema, que es la promesa del reposo eterno. Y para este de la promesa del reposo eterno vamos a Juan 3:16. 3:16, que si no se lo saben, se lo recuerdo. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos con esto? La promesa del reposo eterno está dada para aquellos que confían en Yeshua como su Salvador. Aquellos que decimos, Señor, yo tomo tu carga y tu yugo. Esos son fáciles. Te dejo las mías aquí. Ocúpate de ellas, que yo quiero ocuparme de lo tuyo. Y aquí se resalta ese amor de Dios que se manifestó a través de Yeshua, que nos da vida eterna para hallar descanso en su presencia. Familia, mientras que estemos en este mundo, aflicciones, problemas, dificultades habrán, muchísimas. No serán las primeras ni serán las últimas. Siempre habrán dificultades y problemas y angustias y aflicciones. Pero si tú aprendes y yo aprendo a descansar en la paz que el Señor nos da, en la fe en Yeshua, en lo que Él ha prometido, habrá descanso verdadero para nuestra alma, confiando en que la tormenta no dura para siempre. Por eso hay un descanso y un reposo ¿qué? Prometido. Uno que esperamos, que caminamos en fe en Él. Por eso cuando Yeshua dice, vengan a mí los trabajados y cansados y cargados, que yo los haré descansar, es para que en medio de esta aflicción que tenemos en el mundo, vayamos practicando y nos vayamos empapando de lo que será un reposo eterno en su presencia. Sin preocupaciones, sin afanes, sin angustias. Como las fiestas son sombra de lo que ha de venir. Así que son ensayos de lo que va a suceder. El Shabbat es un ensayo del reposo eterno. En medio de este mundo, cada vez que reposamos y descansamos en medio de las aflicciones, son un ensayo de lo que será un reposo y una paz por completo cuando todas las cosas sean restauradas, como en el año Yovel, como en el jubileo, y vuelvan todas a su orden original, donde el Señor se ocupe de todo y nosotros solamente reposemos en Él. Vamos a Hebreos 3:7, que es la comparativa de este estudio. Y tiene como título ahí Hebreos 3:7, el reposo del pueblo de Dios. Y leamos juntos, por lo cual, dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz. ¿Quién nos está hablando hoy el Señor? Escuchen. Oigan hoy mi voz. Oigan mi voz. No endurezcan vuestros corazones. Aprended de mí que soy manso y humilde. Cuando no hay altivez y no hay orgullo, por ende nuestros corazones son humildes para escuchar. ¿Por qué? Dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Cuando el pueblo es rebelde, cuando tú y yo somos rebeldes, es como ese pueblo que anduvo en el desierto, que vieron los milagros y las obras de Dios, pero se quedaron en las pequeñeces, vagando en su corazón y no andando en los caminos de Dios, sino en sus propios caminos. Por tanto, ¿qué dijo el Señor? Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que
no haya en nosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren, hermanos, que no haya falta de fe para que se alejen de Dios. Antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hoy lo que el Señor nos está haciendo es exhortarnos a tener fe, verdadera confianza en Él. Entre tanto que se dice hoy. ¿Por qué dice entre tanto que se dice hoy? Pues porque el mañana no sabemos. Y el ayer ya pasó. Hoy que estamos escuchando la palabra de Dios, hoy se nos dice, hermanos, hoy ten fe, ten confianza. Hoy no endurezcas tu corazón. Mañana no vas a saber qué va a pasar de tu vida. No sabemos si siquiera mañana viviremos. Hoy que estamos escuchando la palabra de Dios, hoy no endurezcamos nuestro corazón. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos aleja de Dios, por eso nos endurece. Por eso no nos hace escuchar la voz de Dios. Porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firmemente hasta el fin, nuestra confianza del principio, o sea, nuestra fe. Para ser partícipes del Mesías debemos mantener nuestra fe como desde el principio, reteniéndola firmemente, o sea, siendo obedientes constantemente. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, vuelve y lo repite, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. ¿Saben quién escribió eso? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo escribió David. David lo escribió en el Salmo 95 del 7 al 8, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en Meriba. David está diciendo, no endurezcas tu corazón. Tengan presente porque aquí el autor de Hebreos está citando a David. Está en el 95, 7 al 8. Tengan esto presente, ¿por qué? Porque está hablando de un reposo que Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Y el que lo escribe es David, no lo escribe Moisés. Ya, eso es para que lo tengan presente. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué hizo que los israelitas que murieron en el desierto no entraran en el reposo prometido, o sea, en la tierra de Canaán? La incredulidad, o sea, la falta de fe, o sea, la desobediencia. Desobediencia más bien es sinónimo de falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Temamos pues, capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y ahí es donde les digo que tenemos que ponerle cuidado, porque hay una promesa que está describiendo el autor de Hebreos, que es la promesa de entrar en su reposo. Y dice, permanezcamos teniendo temor, no sea que la promesa, aún estando vigente de entrar en el reposo, no nos alcance. ¿Y a qué se está refiriendo? Si el pueblo de Israel entró a Canaán y en ese orden de ideas entraron en el reposo del Señor, según lo que leímos en los versos anteriores. ¿A qué se está refiriendo aquí el autor de Hebreos? Pues a un reposo en Yeshua, un reposo prometido, un reposo eterno en el futuro. Así que tengamos temor, dice, porque aunque la promesa de entrar en el reposo aún permanece, está vigente, de pronto alguno de nosotros no la alcance. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué es la buena nueva? El evangelio, el buen mensaje. Al pueblo de Israel en el desierto también se le anunció
la buena nueva, el buen mensaje. Y no es tema de hoy, pero esto es otro de los pasajes que argumentan que Israel también escuchó lo que nosotros conocemos como el Evangelio, lo escuchó en el Sinaí. Y si tú te pones a pensar, en el Sinaí ellos no escucharon más que instrucciones y mandamientos, pues eso es la base del Evangelio, de las buenas nuevas. Obediencia con fe a las palabras de Dios. Tomen mi yugo, mi carga, que es fácil, que es ligera. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Cuando te rebelas contra Dios, solo traes preocupaciones, afanes, angustias, pero cuando obedeces a Él, confías y Él hace. Confías, descansas en Él, hay paz. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Qué es la buena nueva? La palabra de Dios. Pero dice aquí que a ellos no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es fe? Otra vez, obediencia. Obediencia, fe es obediencia. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso aquellos que en el desierto escucharon las buenas nuevas, escucharon la Torá y no entraron, fue ¿por qué? Porque ellos no obedecieron, porque no hubo fe. Porque yo digo, no creo a esas palabras. Que toca guardar. No me interesa. ¿Sabes por qué no entraron el pueblo de Israel o los que salieron de Egipto, sino solo la nueva generación? ¿Por qué no entraron a la tierra de Canaán? Porque cuando ellos están en Cades Barnea, cuando ellos están ahí en el lugar en el que el Señor les dijo, listo, es tiempo de que suban y tomen posesión de la tierra. ¿Ellos qué hicieron? ¿No qué? ¿No qué? Duro. Que no escucho. No creyeron. ¿Cuál fue la palabra? Suban y tomen posesión de la tierra. Ellos no creyeron. ¿Qué no creyeron? No, pero ¿qué? Que lograrían conquistar la tierra. En ese orden de ideas que Dios se las entregaría. Ellos no creyeron. Por eso, la desobediencia se traduce en falta de fe. Si Israel hubiese dicho, aunque sean gigantes, como dijo José Caleb, entraremos y nos los comeremos como a pan. Eso no es más que una muestra de fe a un mandamiento de suban y tomen posesión de la tierra. Que yo me ocupo de cómo se las entrego. Ustedes no se preocupen por eso. Solamente crean, vayan y háganlo. Por eso cuando Israel dijo, no iremos porque vamos a morir, nos devolvemos, el Señor los dejó en el desierto y perecieron. Porque no hubo fe. La fe es obediencia a las instrucciones de Dios, sin importar qué tan lógicas o tan sustentables me parezcan, porque la instrucción era vayan y suban a la tierra de Canaán y tómenla por posesión. Y ellos lo único que vieron fueron gigantes y gente muy poderosa. Ellos dijeron, no, nos van a matar. Entonces el Señor dijo, ok, pues entonces no los matan ellos, yo los destruyo aquí en el desierto. Ok, fe sinónimo de obediencia. Desobediencia sinónimo de falta de fe o de incredulidad. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, Bereshit 2 que leímos, Él descansó y reposó de sus obras. Aquí el autor, ¿se acuerda que cuando leímos Génesis al principio de la enseñanza les dije, ténganlo presente porque el autor de Hebreos lo va a citar? Está diciendo, los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, los que hemos ¿qué? Obedecido. Recuerden, creer es obedecer. Los que hemos creído entraremos en el reposo, los que hemos obedecido entraremos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar se dijo, y ahí va a citarlo, perdónenme que no les había puesto la cita, porque en cierto lugar se dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día.
Bereshit 2:2, lo leímos más temprano. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, entonces aquí ya no dice que es por causa de la fe, sino por causa de la desobediencia. Esto quiere decir, vuelvo y recalco, que el autor aquí está comparando fe con obediencia, falta de fe con desobediencia. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, por causa de que no fue acompañada de fe la palabra que oyeron, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Y ahí es donde les digo que cuál es la razón por la que David dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como... y es usado aquí como argumento del autor de Hebreos para decir acerca de un reposo prometido, cosa que no pasó con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y me explico. El autor está diciendo, si el reposo que les prometió Josué hubiese estado en la tierra de Canaán, no hablaría David de otro reposo, de un reposo futuro, porque si las cuentas no son malas las que hago, pues Josué es mucho antes que David, se supone, ¿no? David es posterior a Josué, Josué es anterior a David, pero David es el que está diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, para que entren en el reposo del Señor, el que él dijo, en mi ira juré, no entrarán en mi reposo. Si ese fuese el reposo, si Canaán fuese el reposo, pues no hablaría David de otro reposo, pero David habla de otro reposo. Versículo 8, porque Josué, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda que un reposo para el pueblo de Dios, que es este tema que estamos viendo, el reposo prometido, un reposo que desde el principio, les dije en Génesis, el Señor dijo, descansó de sus obras y santificó el séptimo día y descansó en él, no porque Dios necesitara descansar, sino porque era sombra de un reposo prometido para el hombre, para la humanidad, para su creación en el futuro, del cual David dice, para que entres en él, no endurezcas tu corazón. Ten fe, obedece, porque si ellos, que escucharon también la buena nueva, el evangelio, y por no ir acompañada de fe la palabra que oyeron, y por ende no la obedecieron, murieron y no entraron en la tierra de Canaán, pues tú no pienses que te vas a librar de la condenación, de la reprensión, y no vas a alcanzar entrar en el reposo del Señor si tú endureces tu corazón y como ellos no obedeces o no tienes fe a sus palabras. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Pero es curioso que dice queda un reposo, pero el que ha entrado, como el que ya lo hizo, en su reposo, también reposó de sus obras como Dios de las suyas. Que les dije que era el reposo que dice Yeshua, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar, sino una sombra, una práctica del reposo eterno. ¿Sí? ¿Es confuso lo que estoy diciendo? No, ¿cierto? Entonces, cuando Yeshua nos invita a reposar y a descansar en él, es como cuando tú llegas al buffet, ¿cierto? Está toda la comida preparada, pero casi siempre, cuando es un almuerzo así de esos elegantes, no te sirven el plato fuerte de primeras. Primero te sirven un aperitivo para que tú vayas como abriendo el apetito, luego te sirven una entrada que eso te prepara para el plato fuerte. Bueno, pues el reposo que dice Yeshua, presenta en sus oraciones, del que dice Pablo, sus ruegos y súplicas con acciones de gracias en medio de las dificultades, y descansen en el Señor, en el yugo y en la carga de Yeshua, que es fácil y que es ligera, no es más que ese aperitivo, esa entrada, preparándonos ¿para qué? Para el plato fuerte. Por eso el autor de Hebreos dice, queda un reposo, pero ya has entrado en el reposo. O sea, si ya estás descansando en Yeshua, esas son las mieles del reposo prometido. ¿Me van a entender?
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y vuelve y dice, procuremos entrar, pero no que ya entramos y ya reposamos. Si permanecemos hasta el final, seremos salvos, dice la Escritura. Si permanecemos en sus palabras, nos alcanzará la salvación prometida. Si nos tomamos el aperitivo y luego nos tomamos la entrada, seguro que el plato fuerte viene. Pero si queremos evitar eso y solamente deseamos el plato fuerte, pues eso es lo que dice la Escritura. A ellos no les aprovechó la palabra porque no la oyeron con fe, porque no la obedecieron, porque no creyeron a Dios y por eso murieron. Tú estás en la misma circunstancia. Ay, que la gracia y que el favor, sí, claro, eso está ahí. O no fue gracia y favor inmerecido para un pueblo que estuvo cautivo, pues también. Pero no hagamos diferencia entre lo que le pasó a Israel en el desierto con lo que nos pueda pasar a nosotros, porque dice el autor de Hebreos es exactamente lo mismo. Si Dios juró en su ira no entrarán en mi reposo, puede que tú también entres en ese juramento que él hizo por causa de que tú también eres incrédulo y desobediente. Procuremos pues entrar, o sea, en Yeshua tenemos ya la entrada. En Yeshua ya entramos, pero procuremos entrar. Es como la salvación. La salvación ya está en Yeshua, pero alcancémosla, porque si no la alcanzamos, al final, pues no seremos salvos, aunque creamos que hoy lo somos. Ahí es donde parte el tema de si la salvación se pierde o no. Pues, si tú recibes algo, manténlo, porque si la pierdes, pues no la vas a hallar. Ahí es donde dice que el tema de menospreciar la sangre de Yeshua, pisotear la sangre de Yeshua, ya no hay más sacrificios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este es otro pasaje que parece como que está salido del contexto, pero no, tiene todo que ver. Dice, procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? ¿Por qué mete un pasaje como porque la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Qué tiene que ver eso con lo que hemos estado hablando de procurar entrar en el reposo, de tener fe? Pues tiene todo que ver. ¿Qué nos puede llevar hasta el reposo? La obediencia a la palabra de Dios. Por eso él dice, porque lo que ha dicho Dios, su palabra es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que él dijo permanece, que él no cambia. Que si él juró en su ira no hacer que ellos entraran en el reposo por la desobediencia, pues a ti te va a pasar lo mismo, porque su palabra es viva y es eficaz. No cambia. Que con Yeshua ya la ley está abolida. No, está diciendo aquí que es viva y es eficaz, que permanece, que no cambia, que no muda. Y más cortante que espada de dos filos. En Apocalipsis habla acerca del regreso del Mesías, dice que de su boca sale una espada de dos filos. Así que cuando Yeshua venga a juzgar todas las cosas, lo juzgará con la palabra como espada. ¿Y qué hace la espada de Hebreos? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuál es la relación entre el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos? ¿Qué son las coyunturas y qué son los tuétanos? La coyuntura es la unión de los huesos, el codo, las rodillas, ¿cierto? Las articulaciones, estas son las coyunturas. ¿Y qué son los tuétanos? Eso está dentro del hueso. Ok. Está diciendo como que lo que cubre al hueso está primero. Pero la palabra de Dios entra hasta lo que está dentro del hueso. ¿Sí? Ok. La palabra de Dios dice, parte el alma y el espíritu. ¿Qué está antes del espíritu? El alma. ¿Por qué está antes del espíritu? Porque en el alma está ¿qué? Las emociones, la voluntad, los pensamientos. En el espíritu, ¿qué hay? El deseo de obedecer, lo que viene de Dios. Así que la palabra de Dios entra, penetra y quita nuestra voluntad, nuestros deseos
nuestros pensamientos, los aparta para llegar hasta el espíritu, que es el que quiere obedecer. Como para llegar al tuétano, que es lo profundo del hueso, hay que pasar por lo que está afuera. Así que el hombre interior nuestro se deleita en la ley de Dios, pero nuestro hombre exterior, nuestra carne, nuestra alma, nuestra voluntad, no quiere nada con Dios. Así que dice el apóstol Pablo que la palabra, el apóstol Pablo, bueno, si él fue el que escribió Hebreos, que es lo más probable, pero si no, el autor de Hebreos, dice que la palabra de Dios penetre tu alma, la quite del medio, tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos, los quite del medio y llegue hasta tu espíritu, que es el que se deleita en la ley de Dios y el que cumplirá la palabra de Dios, para que así tu obediencia, tu fe en Dios te lleve al reposo que Él ha prometido. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y termina diciendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que no creas que te escapas de que el Señor con su palabra te juzgue, te mida. Más bien deja que esa palabra de Dios penetre tus emociones, tus preocupaciones, tus pensamientos, tus necesidades. Deja que esa palabra llegue a tu espíritu y que sea este el que con fe, con credulidad, ¿no? O sea, lo contrario de incredulidad, con credulidad, con fe, con creencia, se apoye en lo que Dios ha dicho. Y de esa manera tú puedes y yo puedo descansar en Él. Puedo yo tomar ese respiro y decir, Señor, estoy tranquilo porque tú te ocupas de lo mío, mientras que yo camino en pos de lo tuyo. Y sé que al final de todo esto habrá un reposo y un descanso que nadie me podrá quitar, que nadie me podrá arrebatar, porque proviene de ti, para aquellos que con corazón dispuesto, que con ánimo pronto, que con un espíritu dado hacia tu voluntad, hacia tu palabra, hacia tus instrucciones, con fe, con obediencia, ha perseverado en ellas. Así que, familia, la conclusión de todo esto es enfatizar en la esperanza de un reposo eterno, de un descanso eterno, que nos aguarda en la presencia de Dios. Que habrán tiempos mejores, habrá cielos nuevos, tierra nueva, dice la Escritura, donde el sufrimiento y el dolor serán quitados, donde Dios mismo estará en nosotros. Pero que mientras que eso acontece, tenemos las arras del Espíritu en nosotros, la promesa de entrar en ese reposo, mientras que aguardemos con paciencia, con fe, con corazón manso y humilde, como lo decía Yeshua, en sus palabras, y reposemos. Dejemos nuestras cargas, dejemos nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, y agradezcamos a Dios por lo que Él hace. Porque así como Israel tenía que confiar en un Dios que supliría sus necesidades durante tanto tiempo, 3 años es mucho tiempo, así tú y yo debemos confiar y descansar en el Señor, que mientras que tú y yo obedezcamos, hagamos las cosas bien, en rectitud para Dios, Él tendrá cuidado de nosotros. Aférrate a la promesa de encontrar el consuelo y la paz y la tranquilidad que tu alma necesita en Yeshua, y experimenta el descanso eterno que está en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Creador. Familia, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les prospere, que su gracia y su favor abunden sobre cada uno de ustedes y que su presencia les dé descanso, que sus peticiones, sus ruegos, sus súplicas siempre sean presentadas delante de Dios
con acciones de gracia, reconociéndole a Él y sabiendo que Él tiene cuidado de sus hijos. Porque como leíamos en el Salmo, no hay un justo, leíamos esta mañana en el Salmo, ¿no? No hay un justo, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tú eres un hombre justo, una mujer justa, si tú eres un hombre o una mujer que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, Dios no desampara la obra de sus manos, y Él no se olvida de sus promesas, de sus pactos, de las palabras que ha dicho, porque su palabra es viva y es eficaz. Shabbat Shalom a todos, familia, y nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos.